El asunto es que el Ministerio Público realiza una investigación y debe hacer esa investigación lo más exhaustiva posible. Y obviamente en delitos como este tipo de delitos, malversación de caudales públicos, los delitos que tienen que ver contra los intereses económicos generalmente requieren prueba documental. Máxime si se habla de el manejo de fondos y que vienen de cuentas. Entonces, obviamente, para que esos elementos probatorios sean confiables a los ojos de un juez, de una corte de apelaciones, deben ser originales. Los originales deben de estar ahí. El Ministerio Público o la UFESI, que es el Ministerio Público, obviamente cuenta con todo el tiempo del mundo para buscar esa información. Y se supone que en un caso como este tuvo por lo menos un año, año y medio para hacerse de toda esa información de carácter original y en el caso de que no existieran originales, por lo que sea, entonces lo que debe hacer es abstenerse de presentar una acción penal que sabe que va a ir a fracasar, porque obviamente sabemos que los originales son los que tienen validez. ¿Por qué? Porque no se puede confiar en fotocopias que perfectamente pueden ser trastocadas, manipuladas y no quita pues que alguna información que vaya ahí no sea cierta. En ese sentido, creo que este se ve realmente como un fracaso, como un revés para la UFESIC, que queda ante la sociedad hondureña como un organismo que después de tantos años de existencia, porque la UFESIC no es que tiene 2 años de existencia, la UFESIC es el Ministerio Público que tiene ya más de 23 años de existencia, tiene mayoría de edad, por lo tanto a estas alturas no podría estar haciendo cometiendo ese tipo de errores. Mire, aquí hay una situación que hay que reflexionar en ello. Por un lado se dice, eso pasa porque eso es los jueces de la Corte Suprema de Justicia y esto favorecen a los funcionarios. Y queremos que estos casos sean ventilados ante la jurisdicción especial. Ahora bien, lo que sucede es que de repente los jueces y las cortes de la jurisdicción especial anticorrupción se encuentran un poco más vinculados, si se quiere, o tienen mayor compromiso con la UFESIC y con la MAXI, porque obviamente fueron creados especialmente para ellos. No nos engañemos, ¿verdad? Hay jueces en los juzgados anticorrupción que fueron funcionarios judiciales, trabajaron, se dice, como asistentes de los fiscales de la UFESIC. Entonces, esto obviamente va a limitar el grado de independencia que un órgano jurisdiccional debe tener. Ahora, cuando estos casos son conocidos por tribunales especiales de la Corte Suprema de Justicia, según el mandato que establece la ley y la Constitución de la República, entonces estos actúan, quiérase o no, con mayor libertad, con mayor confianza, sin temor quizás algunas presiones, porque mire, Maxi y UFESIC envía tweet, mensajes cuando los jueces del circuito anticorrupción temen que puedan dictar alguna resolución. Lo vimos en un reciente caso, pues que de ahí del Ministerio Público se le creó todo un ambiente negativo a una jueza que incluso sin razón alguna se le recusó a sabiendas, el propio fiscal jefe de UFESIC, a sabiendas que no existía una causa de recusación, la recusó, le inventaron un montón de cosas en las redes sociales y todos sabemos que salió de ahí, al punto que yo estuve en esa audiencia y esa jueza lloró en la audiencia, no una vez, sino que varias veces, y obviamente pues se encuentran bajo una presión. En ese sentido, pues es fácil de repente obtener un auto de formal procesamiento, cuando se presentan 20.000 folios, que muchas veces un juez no tiene la capacidad, no es que los va a leer todos, pero no tiene la capacidad para dictar una resolución muy bien pensada, muy bien razonada, y al final lo único que le queda, y habiendo también una presión de la sociedad, dictar un auto de formal procesamiento, la prisión preventiva sin mayores consideraciones. El asunto es cuando viene la apelación y ya en la apelación hay mayores argumentos,
la Corte de Apelaciones puede hacerlo con mayor libertad y se producen los verdaderos resultados. En este caso en particular, desde mi óptica personal, ese es el resultado que debió haberse dado al inicio. Eso es lo que debió haber hecho, pero los jueces a veces se ven un tanto presionados. ¿Y la UFESIC tenía la capacidad para conseguir los originales, abogados? O sea, las pruebas originales, ¿tiene la capacidad? Yo entiendo de que es información pública, es información que consta en los archivos de la administración pública y ellos tienen toda la capacidad para hacer secuestro de esos documentos. No mira usted, pues, cuando anuncian esos allanamientos y registros de sitios públicos y van ahí y tienen la obligación de encontrar pues, la documentación original. Entonces, repito, si no la encuentran, entonces sobre la base de fotocopias no se puede construir una investigación sólida que genere luego una respuesta positiva del órgano O sea, jurídico. no son pruebas esas, la fotocopia. Y que pueden verse como elementos de investigación, aptos quizás para generar cierto grado de certidumbre, pero a veces eso el juez es el que decide al final y el juez puede tomar la decisión valorando como lo manda la ley de acuerdo a la sana crítica y a su razonamiento que las fotocopias no son confiables, al menos que sean autenticadas. Mire, el Ministerio Público puede perfectamente presentar autenticadas por la misma administración pública las fotocopias. Ahora bien, yo no sé, porque no he visto esa información que la prensa dice que es el fundamento. Es probable que el fundamento también para resolver este caso también haya sido otro tipo de razones, ¿verdad? Pero lo más importante es que lo dice una Corte de Apelaciones que tiene un rango superior a los jueces y lo dice también una Corte Superior que emana de la Corte Suprema de Justicia, que es la máxima autoridad judicial en el país. De manera pues que hay que tomar en cuenta esto como un precedente judicial. Como es juez de sentencia y como abogado penalista, la petición de la UFESIC para la privación de dominio de manera definitiva los bienes de las personas incausadas, ¿cómo la ve, doctor? Bueno, en principio, como lo dije desde ayer en algunas entrevistas, se ve como una situación normal dentro de los procedimientos si tomamos en cuenta que el Ministerio Público cuenta ahí con una ley que le autoriza a ello. Es decir, eso podemos verlo como normal, ¿verdad? Es decir, no es como para estar haciendo todo un show de que se presentó esto. En este caso, donde se ha solicitado esa privación definitiva del dominio, hace ya cerca de un año, ya faltará poco para que se cumpla ya ese tiempo en que se solicitó primero el aseguramiento de los bienes. Y ahora viene lo que se llama la privación, el juicio por privación definitiva del dominio. Ahora bien, el asunto es, ¿qué está pidiendo la Fiscalía? ¿Qué pide UFESIC? Está pidiendo en exceso, está pidiendo privación de dominio de bienes que toda la sociedad hondureña sabe que pertenecen desde hace décadas, incluso a instituciones políticas, como los partidos políticos tradicionales, Partido Nacional y Liberal, y entonces realmente creo que ellos, como titulares, los representantes de estos órganos, demostrarán, y eso es lo extraño, que hay que ir a demostrarle al Estado que esos inmuebles son de procedencia lícita. Y esto es lo contradictorio de la norma, pero esto es así, porque estas leyes son hechas específicamente para golpear al ciudadano. Es decir, en una idea de que no se puede combatir este tipo de criminalidad de esa forma tradicional, entonces se busca golpear precisamente en su patrimonio, pero precisamente a quienes. Normalmente las leyes se han hecho esto para los narcotraficantes, se han hecho para el crimen organizado, pero hoy día se le está aplicando incluso a los funcionarios públicos. Aquí ocurre algo contradictorio y esto es lo que debe deslindarse la ley. Mire, un empresario que toda su vida se ha dedicado a la empresa, ha trabajado porque ha generado riqueza para el país y en los últimos 2 años, por esas cosas de la vida, llega a la función pública y es ahí donde se ve vinculado con un acto de corrupción.
lo acusan por un delito de estos y le piden el incautamiento de sus bienes, de sus empresas que las hizo mientras desarrolló una función en pro del país, de la sociedad hondureña. Entonces creo que no se puede tratar al funcionario igual, vamos a decirlo así, que un narco, ¿verdad? Que su vida ha sido precisamente ligada al narcotráfico y es de presumir pues que lo que ha obtenido, lo que ha hecho, lo ha hecho de allí. Ahora, ¿y este tipo de leyes, de legislaciones, abogado, se deben de revertir o realmente han ayudado a combatir la impunidad y la corrupción en el país? Yo creo que decir que han ayudado a combatir la corrupción y la impunidad es un poco relativo. Sí son leyes que, que sí son fuertes y que de algún u otro modo mandan un mensaje a la sociedad para que no se siga cometiendo delitos. Lo que pasa es que hay que ver nuestro entorno, nuestra legislación, lo que manda la Constitución de la República, porque lo que funciona en otro lado no necesariamente funciona aquí. Entonces, son legislaciones que generalmente se enmarcan en un gobierno, en un estado, si se quiere, en un estado con un gobierno que no necesariamente son estrictamente democráticos, sino que son más de corte dictatoriales, ¿verdad? Porque lo que buscan simple y sencillamente es mantener, de acuerdo a esas leyes, un estatus, un determinado estatus. Usted nos decía en su momento, abogado, que después de la creación de esta ley de privación de dominio y de toda la legislatura, todos los hondureños somos sospechosos que nuestros bienes los hemos adquirido de manera ilícita. La ley así presume definitivamente a toda persona que crezca en su patrimonio de alguna otra manera y entonces perfectamente se puede creer y se le puede ver ya como sospechosa. Si no, acuérdese que hoy día el lavado de activos ya no solo es la persona vinculada al crimen organizado, a la función pública, sino que cualquier persona que tenga una empresa y prospere, entonces de repente hay que investigarlo. Y según la cultura nuestra, muchas veces hay comerciantes, hay empresarios que no llevan al corriente sus cuentas y les toca luego después tener que demostrar que todo lo que tienen lo han construido de manera lícita y eso obviamente es inadmisible en un Estado de Derecho, donde le corresponde al Estado probar el delito, probar la ilicitud, no que el ciudadano tenga que comprobarlo. ¿Y esto debería revisar en el Congreso, creo? Debería, pero fíjese que ya se revisó. El año pasado, creo que fue a principios del 2018, si usted recordará, hubo una iniciativa, se votó en el Congreso un proyecto de ley para reformar la ley de privación de dominio, pero usted sabe todo lo que ocurrió. Al final, el Poder Ejecutivo, realmente mandando un mensaje totalmente contradictorio, lo que hizo fue vetarlo, mandando un mensaje en el sentido de que sí, nosotros como gobierno, como ejecutivo estamos en contra de esto y por lo tanto no nos gusta, pero el veto, los fundamentos jurídicos de ese veto presidencial realmente no convencen. Entonces, no encontramos en el gobierno una política congruente, encaminada a un verdadero combate a la corrupción que debería ser, pero eso sí, con respeto absoluto a los derechos fundamentales.